estamos con la presentación de Mujeres Cámara Acción y tenemos acá como una especie de panel de lujo que va a presentar Rolo, coautor del libro. O sea, agarrás el micrófono una sola cosa y Rolo va a hacer. Y Rolo presenta. Gracias por venir a todos los que vinieron, que han llenado. Gracias. Bueno, es un placer para nosotros presentar nuevamente el libro en este espacio tan lindo y que nos estén acompañando referentes de la industria del cine, del periodismo, del pensamiento, que ya nos ha sido recurrente la invitación y la aceptación de acompañarnos. Las voy a nombrar y vamos a ir como charlando un poco cuestiones que tienen que ver con lo que desarrollamos en el libro y por ahí no, otras cosas que surjan. Vemos, ¿sí? va surgiendo. Yo voy a presentar, pero con el nombre, el título, invento, si no. Digamos, Silvana Di Francesco, sí. Productora, es parte de un proyecto hermoso que nos van a estar hablando junto con Patricia Molina, periodista, que es Las Cajas de Aida, que vamos a estar hablando también. Cajas que contienen el material de Aida Borni. Todo el material el legado de Aida Borni contenido en 74 cajas. Pero bueno, ahora les van a contar ellas también. Sandra Sandrini, actriz, protagonista de una película, una de las películas de 2018. Más importante. La Cama, pero además de otros... Productora de cine. Sí, ¿cómo? Sí, no te achiques. Incursionando, sí, muchas gracias. Bueno, y nuestra recurrente presentadora... Esther Díaz, pensadora, actriz, nominada a los premios Cóndor Revelación por la película Mujer Nómade, Martín Farina, que estuvo estos días de nuevo en el Centro Cultural San Martín y la pueden ver en Cubi, está también. Así que le voy a dar la palabra a Silvana que viene para otro lado, porque Silvana canchereó que trajo un machete o algo, entonces justamente la vamos a hacer hablar a ella primero. Bueno. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muy agradecida, la verdad que me emociona ser parte de este libro. Es un privilegio, la verdad que estar al lado de estas mujeres y de Rolando también, que bueno que... Aceptado por estas mujeres. Sí. Bueno, además de por ahí las cajas de Aida va a hablar un poquito más Patricia. Yo por ahí voy a hablar un poco más de Mujeres Audiovisuales, de MUA, que es un colectivo que bueno, se empezó a formar hace 2 años con un encuentro, una pregunta en Facebook acerca de la falta de equidad y de oportunidades laborales para las mujeres y para todas las feminidades, digamos, bueno, todas las diversidades. A ver, cuando leí el libro muy a conciencia y la verdad que me pareció, o sea, sumamente importante toda la historia que hicieron, empezando por, bueno, las mujeres protagonistas del cine, porque bueno, ver todo junto ahí, desde los inicios del cine, las escritoras, creadoras, actrices, guionistas, directoras, bueno, toda la cantidad de mujeres que estuvieron detrás de un montón de películas que vimos y que muchas veces ni siquiera sabíamos que había por ahí una montajista, una escritora detrás de esas obras, porque bueno, siempre lo que trascendía generalmente era el nombre de los directores, de los varones. Los editores responsables. Sí. Y bueno, ir viendo también, bueno, luego cómo empezaron a generarse, bueno, los colectivos, o sea, bueno, con problemáticas ya transversales a todos los medios audiovisuales, pero bueno, también creo que bueno, a la mujer en general y a todas las diversidades en muchos aspectos. Pero la verdad que bueno, en el libro lo que me pareció sumamente interesante es que está escrito
en primera persona, o sea, que esté hablado por las mujeres que desde hace tiempo vienen pensando y preguntándose, y en la búsqueda de transformar la industria, de transformar los medios. Empecé a pensar también, bueno, un poco en mi recorrido, porque en 1996 yo estaba estudiando cine y se reinauguró el Festival de Cine de Mar del Plata. Creo que luego de 20 y pico de años que no se realizaba. Y recuerdo que bueno, yo estaba estudiando cine, fuimos toda una horda de estudiantes a Mar del Plata, así como desaforados, Sí. a ver la mayor cantidad de películas que pudiésemos. En 10 días vi 35 películas. Y en esa edición también había una muestra de la mujer y el cine. Claro. Y me puse a pensar y me di cuenta que dentro de esas 35 películas, ninguna era de la mujer y el cine. No había visto ninguna película de la programación. Me pregunté por qué. Y la verdad que me di cuenta de que bueno, yo también estaba atravesada, formateada desde un lugar de bastante ignorancia, digamos, también como en donde en ese momento también sentía que una sección que se llama La mujer y el cine, de cine realizado por mujeres, era algo menor, o no tan importante o tan relevante como para dedicarle tiempo a ver esas películas. 22 años más tarde, digamos, en el último festival de cine, luego de trabajar mucho conmigo y sobre todo con un montón de mujeres que me acompañaron en mi carrera, tuve el privilegio de estar participando del primer foro de perspectiva de género que se hizo en el festival. Así que el libro me permitió como pensar en ese arco que logré hacer con mucho trabajo, pero con muchas compañeras y con muchas mujeres enormes, para poder también transformarme y para poder repensarme y poder colectivamente también trabajar con otras mujeres. Por Darnos ahora importancia, eso es nada más ni nada menos que darnos importancia Sí. a nosotras mismas. Sí, la verdad que sí. Pero creo que la transformación fundamental se dio en estos 2 últimos años dentro de Mujeres Audiovisuales, que nos empezamos a reunir y a pensar y a trabajar, y finalmente decidimos formar una asociación, porque si bien hay herramientas burocráticas que pueden ser patriarcales y que uno a veces se enoja con esas estructuras burocráticas, a veces son necesarias justamente usar esas herramientas para seguir avanzando. Y básicamente desde Mujeres Audiovisuales lo que más nos importa es generar herramientas para la equidad en la equidad laboral de todas las mujeres vinculadas al audiovisual. También poder ocupar lugares de toma de decisión, porque pasa mucho que me ha tocado participar de jurados en donde se decide qué contenidos el Instituto de Cine va a fomentar, y de 8 personas en el jurado ser la única mujer. Entonces cambia mucho cuando hay una mirada diferente. Y también desde Mujeres Audiovisuales sobre todo nos preocupa mucho y nos ocupamos hacemos talleres de formación porque pensamos que es muy importante
que las estudiantes, desde el momento en que empiezan a transitar una carrera audiovisual, empiecen a pensar con perspectiva de género, para no seguir repitiendo los estereotipos, las estigmatizaciones, las subrepresentaciones en los contenidos que se realizan. Bueno, por eso son protagonistas de nuestro libro también. Bueno, ¿y ahora? Sandra, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero agradecer que me hayan convocado para presentar el libro, que me impactó mucho, lo leí muy pormenorizadamente, me trajo una información súper valiosa. Yo siento, mi vida ha estado muy ligada al cine desde los comienzos de los comienzos. Tengo desde los genes, tengo una larga historia, un mundo que era bastante fantástico y que se enfumó por el devenir de los tiempos, y he transitado un camino como mujer muy personal, ¿no? En mi vida, digamos. Para mí el cine es una gran fuerza que en su voz nuclea cuestiones políticas, de denuncia, de amor, filosóficas, estéticas, por supuesto. Que ha estado realizado por hombres en su corta historia, ¿no? No es una historia del mundo, es corta la historia del cine, y ha estado realizada por hombres porque han sido la voz dominante, porque fue así, y porque esto creo que puede ser analizado desde muchos puntos de vista. Son cosas que nos abren a la observación, digamos, de hilos bastante complejos en nuestra constitución como seres humanos. Esto de que ha sido el hombre la voz dominante, diría, ¿no? Pero yo siento que la mujer ha tejido como una tela de vida, como en el silencio, en la oscuridad, y que ha mantenido la continuidad de la existencia, más allá de la capacidad de tener hijos, ¿no? Como una continuidad, que realmente hay una deuda muy grande con la mujer, porque su voz no ha estado, está haciendo a través del trabajo tan profundo, en este caso ligado al cine, pero me parece que es el cine, que creo que todos compartimos un amor muy grande y una gran pasión por el cine, los que estamos aquí, pero me parece que es una revolución que va más allá, porque la voz de la mujer es la voz de mucha gente oprimida, de mucha gente marginada, porque lo ha vivido en su cuerpo, ha sido históricamente desterrada de su deseo, de su cuerpo, de la disposición de sí misma, y ha continuado con mucho amor, porque si no la vida no hubiera continuado. Y esto me parece que es una deuda, y además creo que hay una gran fuerza en esa continuidad, y que esto, no sé si hay un cine de hombres o de mujeres, pero que si de alguna manera esto tiene que ser un nuevo encuentro, porque tiene que haber un gran valor en este camino, tiene que haber una gran pasión por haber vivido en esta historia, y que si esto, digamos, se abren las puertas que se están abriendo gracias al trabajo de tantas compañeras que agradezco profundamente. Se reinventa el cine, es un nuevo encuentro, y que puede, no sabemos dónde, qué maravilla puede expresar. En lo personal, bueno, ser mujer para mí fue un gran misterio, ¿verdad? Me llevó a lugares de contacto con desigualdades muy grandes de género y más allá del género, con cosas muy profundas en la vida que aún me impactan grandemente, y por eso digo que la voz de la mujer es la voz de todos los oprimidos, ¿no? Y me da, digamos, me honra y me compromete también pertenecer a este tiempo, y les agradezco este espacio, y estoy como muy agradecida también a este trabajo y a este movimiento tan grande que se está haciendo en el cine. Los felicito, chicos, por el libro. Gracias. Muy amable. Y ahora presentamos a nuestra colega, una querida amiga, compañera de trabajo durante mucho tiempo,
en esto de trabajar del periodismo, que tiene cosas gratas y otras no tanto, pero que siempre es absolutamente pasional, y que ahora estás comprometida en un trabajo de investigación, así que te doy la palabra, Patricia, querida. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a los dos por permitirme ser parte de esta presentación y también del libro. Gracias por el libro que nos invita al debate, a la reflexión, al pensar, al repensar en dónde estamos paradas, hacia dónde vamos. Recopilar estos testimonios y poder leerlos todos juntos es impactante, porque yo no vengo del sector del cine, si bien en estos últimos tiempos por este trabajo de investigación con respecto al legado y a la obra de la inmensa autora Aida Bornik que estamos haciendo con Silvana y otras dos compañeras, bueno, me ha acercado mucho más. Yo vengo del periodismo, pero viendo los testimonios de las trabajadoras del cine, tanto delante de cámara como detrás de cámara, nos une el mismo reclamo, ¿no? Porque más allá de los sectores, digo, el reclamo y las falencias son las mismas. Estos sistemas verticalistas, perversos, estos sistemas de desigualdad, de injusticia, de abuso de poder, de inequidad en lo económico se repiten, o sea, no solo para las mujeres del cine, sino también para las mujeres de los medios y bueno, y de tantos otros sectores que quizás no tienen la voz para poder contarlos en este momento. Entonces me siento completamente identificada con los testimonios recogidos en el libro. Entonces acá estamos, ¿no? Para poder decirlo, para poder contarlo, para escucharnos, para ayudarnos, para contenernos y para seguir avanzando, porque como se dice en el libro y en muchos testimonios, esto no tiene vuelta atrás. O sea, esto arrancamos y bueno, y no nos para nadie. Y con respecto, bueno, al trabajo en sí que estamos haciendo y que nos une con Silvana Di Francesco y dos compañeras más, Gabriela Fantl, que es directora de casting, trabaja en cine, y Teresa Teramo, que es licenciada en letras, tiene que ver con rescatar la obra de Aida Bornik, que ella dejó en más de 70 cajas. Fue recopilando todo el material de su trabajo y bueno, lo que nosotros venimos haciendo en estos últimos 2 años es ir catalogando todo lo que dejó para que pueda ser un material de consulta, no solo para el sector del cine, sino también para los estudiantes o para que la gente que quiera saber cómo es el proceso creativo, ¿no? Cómo se llega a una obra, cómo se llega a un guión, bueno, en la cabeza de Aida, o de lo que fue y de lo que es Aida Bornik, porque su obra está viva. Y así todo en plena dictadura, en el 79, volvió a la Argentina para poder ser parte del proceso de montaje de la película, digo, con los riesgos que eso, bueno, que eso acarreaba para ella y para su vida. Así que bueno, es un placer ser parte de estos 2 años de este proceso de investigación, poblar horas de Aida, porque con todo el material que vimos y que estuvimos clasificando, pero bueno, o sea, rescatar su figura, rescatar su legado, acercarlo a las nuevas generaciones, bueno, es un placer y es un gusto que nos estamos dando. Un privilegio. Un privilegio, exactamente. Bueno, ahora Rolo, la presentación. No hay que presentar mucho. Hay que presentarla, sí, hay que presentarla. Nos viene acompañando en el proyecto, nos acompaña también desde la contratapa con unas palabras hermosas. Nos hizo una devolución increíble del libro, cosas que nosotros no imaginamos. No éramos conscientes. Pero que después nos pusimos a repensar el proceso de escritura del libro. Así que gracias una vez más por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, obviamente les agradezco a los autores, a Catalina y a Rolando, que hayan confiado por segunda vez en mí. Ya eso es toda una osadía. Muchas gracias. Le agradezco a la editorial que haya apostado a estos temas que, bueno, están de moda, entre comillas, pero son tan necesarios y que no sabemos si van a ser rentables o no. Así que esa apuesta también hay que tenerla en cuenta. Al lugar donde hace poco tiempo nos encontramos para presentar mi libro, así que es un momento de alegría, y por sobre todas las cosas a las personas que nos están escuchando, sin las cuales no sería posible esto. Así que bueno, algunas de las personas que están, como por ejemplo Silvana, y los autores obviamente,
y los editores ya escucharon algunas de las cosas que voy a decir, porque ya soy especialista en el libro de Duli Gallego. Pero bueno, en esta segunda lectura, que no fue tan apresurada como la primera, porque fue contrarreloj, pude encontrar algunas otras cositas, así que ojalá pueda ampliar un poquito mi breve análisis. Yo conté en la presentación de la Feria del Libro algo con una imprecisión, porque a mí la editorial me había mandado el PDF con bastante anticipación, pero bueno, soy una mujer del siglo pasado, o sea, yo esperaba el papel. Entonces habíamos quedado en que me lo iban a alcanzar de la editorial el viernes anterior a que el lunes ya presentábamos el libro, y yo todavía no lo había leído, y nos desencontramos, bueno, mejor dicho, nos encontramos, pero el libro no estaba y yo me tenía que ir, así que recién el sábado vino Gustavo de la editorial a traérmelo a mi casa, y yo me había dejado los 3 días para leer el libro, o sea, el sábado, el domingo y lo que tenía del lunes, porque era la tardecita. Entonces al mediodía me acuerdo que me senté cómoda con almohadones alrededor, digo, bueno, tengo 3 días para leerlo. Me puse a leer más o menos a las 12 del mediodía y lo terminé de leer a las 12 de la noche. O sea que esas 12 horas fueron así paradigmáticas, ¿no? de un tirón. En primer lugar porque, bueno, me tocó fibras, como decía Sandra, los que estamos acá es porque amamos el cine realmente, y en mi época, en Ituzaingó, que es donde soy oriunda, provincia de conurbano de Buenos Aires, mi abuela nos llevaba todos los fines de semana al cine, y en aquel tiempo daban 3 películas, 3 largos, y además estaban noticias argentinas y había variedades. Entonces mi abuela hacía un termo con café con leche y hacía medias lunas caseras, y en los intervalos, como se les decía, tomábamos algo y después seguíamos, o sea que entrábamos al mediodía y salíamos a la noche. Bueno, eso me subjetivó como persona, o sea, me he subjetivado con el cine, en una época en donde las mujeres, para identificarse entre comillas, no eran precisamente mi ideal de mujer. Pero siempre había alguna malvada o alguna independiente o alguna puta con la cual me identificaba, así que me he subjetivado a partir del cine y bueno, y espero seguir subjetivándome hasta el último día a partir del cine y de la filosofía, por supuesto, que es lo que yo hago. Respecto del libro, ¿podríamos decir que es un libro plenamente feminista? No. ¿Y que es plenamente cinematográfico? No. Yo creo que hay una muy buena relación entre el cine y la mujer, porque un 50% se refiere a la mujer y un 50% se refiere al cine, pero no a cualquier cine, al cine en relación con la mujer, y no a cualquier tipo de feminismo, sino el feminismo en relación con el cine. Así que ese equilibrio que encontraron los autores me parece digno de tener en cuenta. Y además de esa cosa emotiva que fue reencontrarme con las divas y reencontrarme con todo lo que fue el cine argentino en este caso, estuvo también la cantidad de información que tiene el libro, o sea que me vino muy bien, por ejemplo, del caso, información muy nueva, del caso de Artés están todos los documentos que había en el momento que lo publicaron, cuando fue en marzo, ¿no? En marzo. Hasta todos los documentos y bueno, hasta cosas que ocurrieron días antes de la publicación, o sea que está muy actualizado. Y respecto de las divas, para ser sintética, me voy a referir a 3 paradigmáticas, porque están las del teléfono blanco, que la representamos en Zully Moreno, están las independientes, las que fueron capaces de pisar fuerte en un momento en que las mujeres estaban mucho peor que ahora, Tita Merelo. Creo que vos tuviste el gusto de hacerle un reportaje a ella. Tuve el gusto. Bien. Y luego, la que nos motiva tanto estos días, bueno, porque dejó de estar en este mundo, que es Isabel Sarli. Y bueno, y agradezco también el espacio como para reivindicar esa figura, porque he escuchado cosas muy machistas, muy feas decir de esta mujer tan paradigmática del cine argentino, y esto, según mi punto de vista, es una falta de visión histórica, porque esta mujer fue lo que fue a mitad del siglo pasado, o sea, hace más de medio siglo, y esta mujer, que algunas feministas a la carta, o por la galería, se permitieron, o llamadas feministas, perdón, se permitieron criticar estos días, no tuvieron en cuenta, o no saben, por eso no tienen conciencia histórica, de que Isabel Sarli
iba a Plaza de Mayo para movilizarse, para que pararan con la censura. O sea que yo creo que hay que ponerse en la época histórica que ella se atrevió a mostrar el cuerpo, en la época histórica en que ella se atrevió a pasear por el mundo nuestro cine, y en la época histórica en que fue a Plaza de Mayo, mucho tiempo antes que nos pasaran las desgracias, por lo cual Plaza de Mayo se hizo famosa, a reclamar por la censura. Así que mucho las mujeres de hoy le debemos también a esa mujer. Por supuesto que en el libro aparece ese tema, y además, bueno, todos tenemos nuestra deformación profesional. Como dentro de la filosofía yo me he dedicado, entre otras cosas, a la metodología, he buscado también el método que utilizaron los autores en el libro, y considero que eso es lo que ellos habrán descubierto, pero no se preocupen, porque yo también, bueno, yo me doctoré sobre Foucault y descubrí que Foucault fue consciente de los métodos que usó en sus distintas etapas después que terminaron las etapas. Porque el que realmente es creativo no precisa un método antes. Ahora después se da cuenta qué método utilizó, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, cuando llenamos papeles para CONICET o cosas así, tenemos que versear y poner que tenemos un método. Pero cuando uno mete las manos en el barro de la investigación, el método va surgiendo. Bueno, voy a citar a Hegel. Hegel decía que la dialéctica, que era el método de él, no era un método a priori, sino que la descubrió en la realidad misma. La realidad es dialéctica. Entonces, esto es lo que han descubierto, y bueno, después vino esta olfa a decir, ustedes hicieron tal cosa y tal cosa. No lo sabían. Bueno, lo que dije entonces, o los métodos que yo encontré, es primero, bueno, el estadístico testimonial, porque dan estadísticas muy buenas. Por eso me gusta decir que este libro es como un hito en el tema de la mujer y el cine, porque ahí hay estadísticas muy actualizadas, y además, como bien decía Silvana, los testimonios de las propias mujeres. Además hay un método que, bueno, en filosofía llamamos arqueológico, que es tratar de buscar qué verdades, entre comillas, existían antes que las verdades actuales. Y esto tiene que ver con lo que dije antes de Coca-Sarli, ¿no es cierto? No podemos medir las realidades de una Eva Perón o de una Coca-Sarli con los parámetros de ahora. O sea, las cosas cambiaron muchísimo, o sea que hay que tener conciencia histórica para ello. Y eso lo demuestran en ese trabajo histórico, arqueológico que está en el libro, respecto del cine argentino siempre y de la relación con la mujer. Y luego también es muy importante para la lucha, para cualquier lucha y para la feminista en especial, el tema del poder, o sea, el método genealógico. El método genealógico significa estudiar las relaciones de poder que hicieron que apareciera o no cierto tipo de empoderamiento en las mujeres. Y justamente lo que yo les decía a los autores, y ahora le di una lectura rápida, lo sigo diciendo, tanto en la tapa del libro como en el prólogo, ustedes son bastante optimistas porque hablan de empoderamiento de la mujer. Pero después cuando van al barro de la investigación, cuando van directamente a los bifes, resulta que los testimonios demuestran que en realidad no estamos empoderados un carajo. Esa es la verdad. Sí estamos visibilizadas, y eso ya es un gran paso adelante. Eso ya es el primer paso para llegar al poder. Pero se ve en los dos planos. Desde un punto de vista está la imagen de la mujer, la imagen que vemos, o que vimos y que vemos. Y de otro lado, las que están detrás de cámara, ¿no es cierto? Todas las que están detrás de cámara, que bueno, me entero gracias a este libro que la primera directora argentina hizo una película a principios del siglo XX, que después, bueno, tal como decías vos cuando fuiste a Mar del Plata, que había cine de mujeres que prácticamente no se conocían, y tengo entendido que el director del festival prohibió después esa sesión, ¿no? Esa sesión del cine de mujeres. De la mujer y el cine. La mujer y el cine. Bueno, o sea que hasta ahí, no solamente en pantalla, detrás de pantalla, sino en la exhibición también se ve la falta de poder. Por eso estaba totalmente de acuerdo con lo que dijo Sandra al principio, en el sentido de que se trata de un tema de poder. O sea, y de eso todavía nos falta bastante. Entonces, ¿qué sería la conclusión que yo sacaría después de estas palabras que les agradezco me hayan escuchado? Bueno, que de lo que se trata y de lo que sale clarísimo del libro, por empezar, que como dije antes, es un libro no solamente para leerlo, por
la noticia y por el placer, sino para tenerlo de consulta. Es un libro de consulta porque tiene muchos documentos. Y por otro lado, es una apertura hacia algo que nos hace ilusionar. Porque la mujer tradicionalmente, como ya se ha dicho acá, por supuesto no es casual que en el cine no tengamos poder. No tenemos poder en la sociedad, como no vamos a tener en el cine. Justamente uno de los testimonios, que no recuerdo el nombre, bueno, ni tiene importancia, de lo que ustedes presentan, es una mujer que dice: yo no soy feminista, soy democrática, porque lo que yo quiero es que haya equidad en el poder. Entonces yo a esa señora o señorita que no conozco le digo, lo que pasa es que esa democracia es una democracia feminista, porque el varón, desde que tenemos historia, siempre ha tenido el poder. Vos lo que estás pidiendo ahora es que las mujeres compartamos 50 y 50 el poder. Es decir, que la posición, aún en la que se dicen no feministas, es una posición feminista. Porque una cosa, hasta los 60, hasta los 70, creo que casi hasta los 80, se le decía feminista solamente a las que militaban, hasta a las que militaban realmente. Pero hoy día, después de la ola verde, estamos viendo, por suerte estamos viendo, se es feminista si se está en contra de la inequidad en general, como dijiste antes. Y por supuesto, hay que hacerlo en particular. Y como dije en la primera presentación, ustedes desde el cine, yo desde la academia, quien sea, desde el lugar que sea, porque desde todas esas perspectivas va a salir la posible, no independencia, sino equidad en el poder. Entonces, esa mujer objeto que estamos acostumbrados a ver en el cine, no solamente lo que vemos, sino lo que no vemos, por lo que dije antes, las que están detrás de cámara, la ilusión es que devenga mujer de poder o sujeto de poder, que devenga sujeto de decisiones, que es lo que nos falta, decisiones, y fundamentalmente que devengamos sujetos del deseo, que sigamos siendo objeto del deseo, porque es lindo ser objeto del deseo, pero no prioritariamente, que lo repartamos y devengamos sujetos de deseo. O sea que si esas intenciones y esos documentos que nos dan se cumplen, yo creo que ahora sí estamos en el camino del empoderamiento, pero no nos hagamos ilusiones, hay que seguir en la lucha. Muchas gracias. Gracias. Les agradecemos. Obviamente les Un honor agradecemos. tener estas hermosas, valientes y talentosas mujeres presentando nuestro libro. Gracias a todas y cada una de ellas. Gracias. No, en realidad a mí, escuchándolas un poco, y me hago estoy acá en un espacio, me pongo, pero digo, ¿por qué cuesta tanto? Digo, si tenemos las ideas claras y los conceptos, digo, pero ¿por qué sigue costando? Hay como en el aire, digamos, está este empoderamiento, estas mujeres que se animan hoy en día a contar cosas que en otro momento tal vez no lo podían hacer, porque no era el tiempo. Pero yo sigo entrevistando actrices y no sé, el año pasado mientras acá estaba la ola verde, por nombrarla de alguna manera, con todo, o sea, en un rodaje en Salta pasaban cosas atroces en el rodaje de una película. Entonces digo, ¿qué nos falta todavía? Porque si ya está en el aire, digo, ¿qué nos pasa? A nosotros como hombres, como para cortar con esta historia, digo, sobre todo hablo en el mundo del cine, que es un espacio tan marcadamente machista y donde hay rubros como por ejemplo dirección de fotografía, que sigue siendo un espacio en donde el hombre pisa fuerte. ¿Qué es lo que falta todavía? Perdón, pero me salgo de la vaina, porque el machismo no es una prioridad de algunos varones, obviamente no todos los varones son machistas. Es una categoría social que atraviesa a toda la sociedad. Esto yo hace 20 años que lo vengo diciendo y a veces me torcían la cara algunas feministas militantes, pero resulta que el año pasado, cuando tuvimos la desgracia de ver los debates en el Congreso por el tema del aborto legal, hemos visto que hay muchas mujeres que, para vergüenza de las demás mujeres, son mucho más machistas que varios varones. Sí. O sea que la respuesta, me parece, una de las respuestas, perdón, el tema es muy complejo, creo que es ese. El machismo, qué sé yo, pongamos una cosa casi de caricatura. O sea, una Amalia Granata es mucho más machista que varios varones, muchísimo más.
Eso una. Y la segunda, respecto a la pregunta que vos, inteligente pregunta que vos hacías, es que siempre cuando alguien empieza a perder el poder, se pone más reaccionario y más hijo de puta, porque lo está perdiendo, entonces lo quiere sostener, ¿no es cierto? No olvidemos que hace 2 años en Mendoza, en la movilización de Ni Una Menos, un tipo entró a la movilización, sacó a la mujer y la mató ahí mismo, adelante de la gente que se estaba... Es decir, ¿por qué? Porque el que empieza a perder el poder, obviamente, no le gusta. Eso pasa en los países también. Por ejemplo, España no nos sometió a nosotros y a otros pueblos del continente como la sometió a Cuba y a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque eran las únicas que les quedaban. Entonces estaban desesperados y torturaban y hacían cosas que no llegaron a hacer acá, que estaban seguros de sí mismos. Así que voy a citar, y con esto termino, perdonen, una frase de Hegel. Hegel dice que toda gran máquina histórica que avanza, pensemos en este movimiento, toda gran máquina que avanza, forzosamente mata algunas florecillas inocentes en su camino. Y esto es lo que me parece una de las respuestas posibles a la interesante pregunta que hiciste. Gracias. ¿Les quedó algo? A ver. No, esto que él se preguntaba, creo también que hay una naturalización de algunas cosas que están también inconscientes y que salen, que de golpe salen en las personas, y que me parece que es un terreno que es difícil de... Porque acá hay un tema que es social y hay algo personal también, porque todos estamos marcados por la estructura de la que venimos, heredamos un mundo, todos lo heredamos, ¿no? Y esta naturalización es difícil de captar aún adentro de uno. A lo mejor el que ha sufrido determinadas cosas empieza a desarmar por la historia propia, pero el que no, el que se le va de las manos también, digo, ¿no? También me parece que eso también es algo que va a llevar tiempo de acción sobre este tema, de acción, de lucha social, de lucha individual, de reflexión también y de encuentro de decir, ¿en dónde me estoy parando? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién es el otro que está al lado mío? ¿Mujer o hombre? ¿Quién es el otro? ¿Cómo soy con el otro? Con la otra. Creo que un poco también esto, ¿no? Yo voy a citar a una filósofa que tengo acá al lado mío. En el primer foro con perspectiva de género en cine que se hizo en Mar del Plata, Esther dijo algo que a mí me conmovió, porque fue todo un día de disertaciones en donde, bueno, grandes compañeras del cine hablaron sobre las diferentes formas de violencia, y el segundo día Esther dijo algo, no, al cierre del primer día dijo algo muy interesante, que dijo, bueno, se habló mucho de la violencia en el trabajo, de la violencia en los sets de filmación, digamos, bueno, en los diferentes ámbitos, pero no se habló de la violencia familiar, que creo que es la primera que nos formatea a todos, ¿no? O sea, que nos exigen que repitamos un modelo, nos coartan la libertad. Y sobre todo, bueno, creo que a las mujeres también nos imponen los mandatos de ser cuidadoras, de ser hijas, de ser madres, o sea, de seguir funcionando en función del deseo del hombre. Y bueno, sí, yo pensaba también cuando leía el libro acerca de lo que decía Esther también sobre el deseo, que creo que, bueno, justamente es el momento en donde las mujeres empezamos a querer mirarnos y ver cuál es nuestro deseo y actuar en consecuencia de nuestro deseo, y dejar de sostener y de realizar el deseo de los hombres, ¿no? Porque creo que durante siglos nos formatearon para sostener, para construir, para ser objeto del deseo de los hombres, y no es negar a los hombres o negar la masculinidad, sino simplemente, bueno, realizar nuestro deseo. Pero bueno, primero hay que descubrirlo, ¿no? También tenemos que aprender cuál es. Es un contacto muy profundo
adentro, ¿no? Es como descubrir algo que estuvo totalmente corrido en la historia. Es muy grande, es una Yo lo revolución muy descubrí grande. junto a otras mujeres. La verdad que me Ese parece es el importantísimo y que es algo que, bueno, que Claro, justamente todos los colectivos lo dicen, bueno, no estamos solas. Y creo que no es en soledad que se pueden, bueno, desandar estos caminos y construirlos nuevos. Agradecemos. Agradecemos, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta. Alejandra. Alejandra, porque la Quiero compramos. que hablen un ratito. ¿Quieren escuchar? Nada, la verdad que un placer y ahí hay una cosa que marcamos en el libro que a mí me tocó muy personalmente, que a raíz del caso de Artés y de las denuncias de las valientes mujeres que se atrevieron a denunciarlo, creo que eso provocó un efecto catarata en cada uno de los trabajos donde hubo mucho debate y mucha conciencia de darnos cuenta de la cantidad de cosas que naturalizábamos y también de conectarnos con nuestro lugar y de, como vos bien decías, hubo una época en que vos no le dabas importancia al cine hecho por mujeres y empezamos, creo, las mujeres a partir de ese caso en un tiempo determinado, porque las cosas cuando toman dimensión también es un tiempo histórico y me da la sensación de que ese caso parte en dos, una historia, un antes y un después para tomar conciencia de los abusos, pero también para tomar conciencia de nuestro rol. Y eso fue un motor, un primer motor que a mí particularmente me impulsó a hacer este libro con la propuesta de Ron. Me hizo un gesto Luz, pero como que no entendí mucho. No sé si me dijo borracho o... No sé, no, vamos a tener algo para compartir ahora. Bueno. Gracias a los que vinieron. Cualquier duda o consulta igual seguimos charlando. Acá está. Gracias.